Radio María les presenta a continuación El arte de vivir. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Es un gusto maravilloso estar de nuevo en contacto con ustedes. Mi nombre, Carmen Medina, misionera seglar, psicoterapeuta, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, este maravilloso programa del arte de vivir. Hoy vamos a hablar un poquito sobre cómo salir del conformismo cobarde y de ser parásito de queja inventando el futuro. Vamos a hablar un poquito sobre la imaginación. David Hume decía: nada es más libre que la imaginación humana. La imaginación es una de las facultades más sobresalientes que tiene el ser humano y ha estado presente a lo largo de toda nuestra historia. Desde el primer hombre que hace 2,5 millones de años miró una simple piedra y la vio como una posible arma para cazar y defenderse, hasta las grandes construcciones e inventos del mundo actual. La imaginación es, junto con la motivación, uno de los ingredientes básicos del proceso creativo y evolutivo de nuestra especie. Cualquier artefacto creado por el hombre precisó inicialmente de la puesta en marcha de su imaginación. En cualquier momento en el que cerramos los ojos e imaginamos el olor de una rosa o la vista del mar, estamos utilizando nuestros sentidos internos. Y estos sentidos no existirían si no tuviéramos imaginación. Sin embargo, de una capacidad tan potente que Albert Einstein la consideraba la más importante que el conocimiento, las personas en general hacemos un uso muy pobre. Curiosamente, podemos imaginarnos desgracias que nunca ocurrirán, peligros que no existen, limitaciones que no son tales. Es muy importante recordar que los estudios de imagen cerebral demuestran que cuando imaginamos algo, se genera una experiencia real en nuestro cerebro. Es decir, que nuestro cerebro de alguna manera está procesando una experiencia como si fuera real, aunque tan solo nos la estemos imaginando. Esta es la razón por la cual desde cirujanos, pilotos de caza, deportistas, se entrenan en estas técnicas para aumentar su eficiencia cuando hacen frente a retos complejos. La propia hipnosis clínica de Erickson utiliza el enorme poder de la imaginación para tratar cuadros de dolor, estados de ansiedad o para ayudar a las personas a superar bloqueos emocionales, lo cual es un formidable recurso, nuestra imaginación. Y nuestra imaginación, aunque es un formidable recurso, se convierte en un tremendo problema cuando lo utilizamos o es utilizado por nuestras creencias limitantes, esas certezas que vivimos como reales sin serlos y que utilizamos la imaginación para magnificar el tamaño de ciertos obstáculos externos o para minimizar la talla de nuestras capacidades. Si pensamos que nuestra fuerza de voluntad es superior a la fuerza de nuestra imaginación, creo que estamos muy equivocados. Utilizar el poder de nuestra imaginación creadora para inventar un nuevo futuro implica un gran desafío, ya que tendemos a quedarnos apresados por la idea de que lo que hay. Aquello que creemos posible es todo lo que en realidad podría llegar a ser. Y eso nos lleva al conformismo cobarde. Y a veces nos es difícil salirnos de ciertas estrechas paralelas mentales y aceptar que hay mucho más de lo que normalmente somos capaces de contemplar.
y esto podría despertar nuestra curiosidad y nuestro gusto por la exploración. Muchas personas están muy habituadas solo a hacer y hacer, a producir y a producir. Esta es la dimensión del homo faber, del hombre que hace, que produce, pero que no deje espacio alguno para pensar, para orar, para reflexionar, para investigar, para escuchar la voz del Espíritu Santo, para saber a dónde ir. En 1 Corintios 2, del 7 al 8, dice Pablo, hablamos de la sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios destinó antes de los siglos para nuestra gloria, palabra de Dios. Es en la soledad, el silencio, la oración, la reflexión, es donde muchas veces surge el acto de descubrimiento y de la creación. Ocasionalmente nos ocurre que cuando buscamos la quietud, el silencio, la oración, la reflexión, empezamos a sentirnos inquietos e incluso culpables porque tenemos la sensación de no estar aprovechando más eficientemente el tiempo con el que tenemos. Paradójicamente, la mente se nos llena de ruido y esto dificulta mucho el poder concentrarse medianamente. Se percibe además una incómoda agitación interna que parece que nos está empujando a abandonar algo tan extraño como es esa quietud y ese silencio, y nos lleva a ponernos a hacer de una vez algo productivo. Es como si nos preguntáramos, ay, ¿para qué voy a parar con todo lo que tengo que hacer? Esta situación refleja dos cosas. La primera es que cualquier espacio de quietud, de silencio, de reflexión, es un espacio que está situado completamente fuera de nuestra zona de comodidad, de lo que a veces se denomina zona de confort. Muchas personas solo están habituadas a esa rutina de solo hacer y hacer y hacer. Esta, como decía anteriormente, es la dimensión del conformista cobarde, del homo faber, del que hace, que produce y que no deja un espacio para pensar. La segunda cosa que revela es que aunque tengamos la intención de explorar ese espacio fuera de la zona de confort, no somos competentes para mantenernos ahí. Es un verdadero desafío mantenerse fuera de lo conocido, porque se experimenta una intensa frustración que nos empuja al abandono y a la huida. Solo el verdadero compromiso, la determinación, la persistencia, la paciencia, pueden abrir la ventana de la creatividad y de la inteligencia para ver lo que desde nuestra zona de confort ni tan siquiera se puede vislumbrar. Siempre me ha dejado impactada esta cita de 1 Corintios 2, 9 al 11, que dice, ni ojo vio, ni oído yo, ni por mente alguna han pasado las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero a nosotros Dios nos las reveló por medio de su Espíritu, pues el Espíritu escudriña todo hasta la profundidad de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, palabra de Dios. Entrenarse en salir del área de confort, adentrarse en esta área de quietud, silencio, oración, reflexión, es un enorme desafío para el homo faber, para el conformista cobarde, que hace tiempo que se le olvidó de que también tenía una inteligencia especulativa, una inteligencia reflexiva, un yo espiritual. Con la inteligencia práctica, el hombre puede crear artefactos que le permiten vivir con comodidad, pero con la inteligencia especulativa que se abre a ese yo espiritual, el hombre puede adentrarse en la comprensión de la realidad,
y por lo tanto en el camino de la felicidad. Es esta inteligencia especulativa, es este abrirnos al yo espiritual que van a desarrollar los que se entrenan en la quietud, el silencio, la oración, la escucha de la palabra de Dios y la reflexión. Es esta inteligencia a través del yo espiritual la que permite captar la verdadera esencia de las cosas y ponerse en contacto con el ser que mora dentro de ellas. Esto es un entrenamiento progresivo, donde al igual que la musculatura, nuestra inteligencia reflexiva se va haciendo cada vez más robusta. Los estudios realizados mediante la electroencefalografía han arrojado datos muy curiosos. Cuando entramos en ese espacio de silencio interior, las ondas cerebrales se hacen más lentas, el cuerpo se relaja, el sistema inmunológico mejora y se libera óxido nítrico, que es una molécula sumamente beneficiosa para la salud. Además, en estos ritmos más lentos, el cerebro se vuelve más eficiente y creativo. Muchas personas han comentado que tras este entrenamiento han encontrado de manera espontánea la solución a problemas que les tenían muy agobiados. Han descubierto que siempre hay una solución espiritual para todos los problemas de su vida. Otro de los factores que evita que utilicemos el extraordinario papel de nuestro yo espiritual, de nuestra imaginación creadora, es la facilidad con la que nos instalamos en la queja. Esta es una actitud muy limitante, porque evita que empecemos de una forma responsable a buscar la manera de mejorar las cosas. Por eso tomamos esa posición fácil en la que señalamos lo que está mal. Nos convertimos en parásitos de queja, pero no hacemos nada para buscar soluciones y mejorar lo que hay. Nos convertimos de verdad en parásitos de queja, conformistas cobardes, en lugar de ser instrumentos de cambio. Curiosamente, la palabra de Dios es muy clara en Apocalipsis, cuando nos dice en Apocalipsis 21:8, pero para los cobardes, los renegones, los quejumbrosos, los corrompidos, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras, en una palabra, para todos los falsos, su lugar y su parte es el lago que arde con el fuego de azufre, que es la segunda muerte. Palabra de Dios. Cuando pensamos que la solución de los problemas corresponde a otros y no ponemos nuestro grano de arena para encontrar esa solución, entonces nuestra imaginación, nuestro yo espiritual, se echa a dormir. La puesta en marcha del yo espiritual, de la imaginación creadora, nos exige tomar responsabilidad a la hora de buscar nuevas soluciones y alternativas. El miedo. El miedo es otra de las grandes barreras que hay que superar para poner en marcha la potencia del yo espiritual y de la imaginación creadora. Recordemos que el miedo nos desconecta de Dios. El miedo es fruto del primer pecado original, que desconectó a Adán y Eva de Dios, haciéndolos sentir por primera vez en su vida miedo y llevarlos a esconderse de Dios. Nuestra ignorancia sobre nuestro verdadero potencial hace que nos asustemos con facilidad ante los retos. Una persona asustada no puede actuar con decisión. Cuando nos asustamos frente a los desafíos, podemos tender a renunciar a hacerles frente, y eso va a impedir que se puedan estirar nuestras capacidades. Y de manera automática, bajamos la talla de esos desafíos al tamaño de nuestras aparentes capacidades. Lo único que todo esto pone en evidencia, como estoy comentando, es que tenemos un concepto de nosotros mismos
que es a veces bastante pobre y limitado. No somos conscientes de que tenemos energías, talentos, recursos, fortalezas que están dormidas y que solo abriéndonos al yo espiritual vamos a descubrir los grandes proyectos vitales que tiene Dios para nosotros y que se pueden hacer, que se despierten. Veamos, por ejemplo, el caso de Tomás Alva Edison. Necesitó 14 meses de investigación, una inversión de $40,000 y lo que es más tremendo, 1,200 experimentos para presentar el 21 de octubre de 1879 la bombilla eléctrica. Y el anuncio se hizo en su laboratorio de Menlo Park, en Nueva Jersey, donde vieron radiar la bombilla por primera vez durante 48 horas seguidas. Ese día, el 21 de octubre de 1979, uno de los periodistas que asistió al evento le formuló la siguiente pregunta. ¿Nunca pensó tirar la toalla después de tantos fracasos? Y Tomás Edison respondió a la cuestión con una lección de vida para todos los asistentes. ¿Fracaso? No sé de qué hablas. En cada intento aprendí el motivo por el cual una bombilla no funciona. Ok, la lección que Edison nos enseñó aquel día es: saborea tu momento, cada situación, hasta la más desesperante puede tener la lectura o el significado que cada uno de nosotros decidamos darle. Todo es cuestión de percepción. Lo que para unas personas puede suponer un motivo de abandono, una decepción o un fracaso, otras las convierten en un paso más hacia su objetivo. Aunque Edison no obtenía los resultados esperados, él celebraba cada paso porque consideraba estar más cerca de la meta. Supo ver el lado positivo de cada situación y saborear cada momento. Curiosamente, es evidente de hasta qué punto la creatividad surge de la pasión. Cuando las personas nos atrevemos a pensar en grande, nos enamoramos de los proyectos, los hacemos nuestros, se empieza a desplegar en nosotros un potencial asombroso, lo que evita que pensemos en grande y nos enamoremos de nuevos proyectos extraordinarios. No suele ser otra cosa que nuestras dudas acerca de nuestra capacidad, nuestro miedo al fracaso, al creernos a veces muy pequeños e insignificantes ante la talla del desafío. Nuestro miedo se refleja en la forma de todo tipo de excusas, justificaciones, quejas. Rechazamos, criticamos, ignoramos, nos rebelamos, porque no somos conscientes de nuestra auténtica talla. Por eso, cuando convertimos esos proyectos en realidades, se produce la inmensa alegría del autodescubrimiento. No es simplemente una sensación de triunfo, de haber logrado el objetivo, sino sobre todo por haber sido capaces de superarnos, de sobrepasarnos a nosotros mismos, de abrirnos a nuestro yo espiritual. Lo que experimentamos es una alegría profunda, fruto de haber descubierto en uno mismo ese yo espiritual, ese potencial que hasta ahora nos era desconocido. Imaginemos la autoconfianza que da esto ante los futuros retos. Lo que hemos conseguido es que se haya ampliado la imagen que teníamos de nosotros mismos y por consiguiente hemos crecido y evolucionado como personas, pero sobre todo como hijos de Dios. Recordemos que Dios nos dice en Mateo 28:20, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Las personas cuando pensamos sobre el futuro, desgraciadamente, frecuentemente lo hacemos mirando al pasado.
y actuamos tomando como referencia nuestras experiencias previas, en lugar de imaginar nuevas posibilidades para nosotros y para nuestra vida. Muchas veces cuando miramos atrás, lo que vemos son algunos pobres resultados y pensamos que esos pobres resultados lo que nos refleja son pobres capacidades, cuando en realidad no es así. Con frecuencia esos pobres resultados lo único que reflejan es la falta de fe, de una escasa motivación, de un limitado compromiso, ya que no fuimos capaces en aquel momento de despertar las energías y los talentos dormidos que necesitábamos para hacer frente a esos retos, confiándonos en las manos amorosas de Dios. En Lucas 9:62 dice: el que pone las manos en el arado y mira para atrás, no es apto para el reino de los cielos. Si tú miras al pasado y ves aquellas cosas que querías lograr y no logras, o que querías superar y no superas, te darás cuenta de que lo que tal vez de verdad te faltó fue coraje, determinación, persistencia, paciencia y sobre todo te faltó abrirte a tu yo espiritual. No suele ser la falta de conocimientos de inteligencia lo que impide que superemos las cosas, aunque en un análisis rápido y superficial puede parecernos que es así. Lo que habitualmente evita que superemos las cosas y alcancemos las metas es nuestra escasa conexión con el Espíritu Santo para descubrir nuestra eficiencia, para aflorar ciertos recursos espirituales, emocionales, cuando más los necesitamos. No es que no los tengamos, sino que no los desplegamos. Lo que el corazón quiere sentir se lo muestra la mente. Son las emociones las que abren el intelecto y no al revés. Pero ¿cómo se va a abrir nuestro intelecto si estamos asustados? Si no confiamos en Dios, en nosotros mismos, o si no estamos realmente motivados. Por eso lo primero y fundamental es tener fe en Dios. Con Dios no hay nada imposible. Tener fe en nosotros mismos, en nuestras posibilidades. Ve cómo Dios cree en ti. Lo segundo es abrirnos al yo espiritual para crear, inventar un proyecto apasionante. Y lo tercero es comprometernos firmemente en hacer de ese proyecto una realidad. Por eso lo que tal vez nosotros necesitamos aprender es a aflorar esos recursos espirituales, emocionales que tanto necesitamos. Para lograr esto hay estrategias específicas, la mayor parte de las cuales pasan por la utilización del yo espiritual, por la utilización de nuestra imaginación creadora, que es lo que nos va a ayudar a descubrir nuevas opciones y caminos para aprovechar las oportunidades existentes. La motivación interna es aquella que no depende de premios o castigos y es la clave para abrir el proceso creativo, tanto en las ciencias como en las artes. Y esto es una evidencia de hasta qué punto la creatividad surge de la pasión. Por eso es importante no construir desde el pasado el futuro, porque es una forma muy limitante de inventar el futuro, porque sin darnos cuenta de ello estamos asumiendo que lo que no pudo ser en el pasado tampoco va a ser en el futuro. Sin embargo, construir en el futuro desde ahí retroceder hasta el presente es la manera de generar algo que no pueda ser predecible desde el pasado. Sin embargo, estamos tan aferrados a nuestro pasado, nos identificamos tanto con él, que nos cuesta soltarlo, dejarlo en su sitio, y nos cuesta mucho, de verdad, despojarnos del pasado cuando avanzamos hacia el futuro. No en vano nuestro pasado nos aporta todo tipo de razones y de justificaciones para explicar al conformista cobarde por qué no tiene ciertos éxitos en el presente o por qué no los va a tener en el futuro.
Así, por ejemplo, hay seres humanos que por el tipo de trabajo que hacen, un trabajo mecanizado y que llevan haciendo durante mucho tiempo, creen que nada de lo que hagan puede añadir un valor diferencial. Y es esta forma de ver su trabajo, esta forma tan limitante de ver su papel, la que los limita. Ellos no están limitados por quienes son, sino por su forma de verse dentro de la familia, dentro de la empresa, dentro de la sociedad. Y también ocurre que hay personas en las distintas organizaciones que también lo ven así. Creen que la talla de esas personas viene definida por el papel que tienen, por su modo de interactuar. Y curioso, empiezan a relacionarse con ellos de una manera mecánica, sin ser conscientes de que esas personas tienen una extraordinaria capacidad para pensar, para reflexionar, para aportar soluciones creativas. Por eso, entre unos que se ven a sí mismos limitados y otros que favorecen que esta forma de verse se mantenga, es normal que el gran potencial existente en una persona, en una familia o en una empresa o en una sociedad nunca aflore. Imaginemos que comenzamos a trabajar en una empresa y nuestro jefe, nuestros compañeros nos ven así delimitados. Sin duda no solo nos lo transmitirán con su mirada, sino también con sus actuaciones. Serán personas que no nos darán responsabilidad, no delegarán en nosotros y estarán siempre vigilando todo lo que hacemos. Imaginemos el impacto emocional que esto tendrá en nosotros al cabo de un tiempo. ¿Verdad que cada vez sentiremos menos ganas de ir a trabajar? Al final acabamos yendo a trabajar única y exclusivamente porque nos pagan el fin de mes. Nuestro jefe y nuestros compañeros se encuentran así, la clara demostración de que estaban en lo cierto. Es importante recordar que esto no solo puede pasarle a un jefe, sino también a un esposo, una esposa, a un padre, a una madre o un profesor. Cualquiera que vea a otro ser humano desde un punto de vista limitado, sencillamente porque le ha puesto una etiqueta, al hacerlo no le da ninguna opción a salir de ella. Y recuerda, las etiquetas son para las cosas, no para las personas. No hay ninguna etiqueta que pueda contener toda la grandeza que encierra un ser humano. Recuerda, la mayoría no tenemos los hijos, la pareja, los subalternos que queremos, sino lo que les decimos. Este es un buen momento para recordar la importancia de las expectativas, de tratar a los demás como se trata a alguien, cuando se espera de esa persona lo mejor. Imaginemos ahora que vamos a trabajar con un jefe y unos compañeros que nos ven como personas creativas, que quieren contribuir o generar algo valioso. Naturalmente que nos va a importar el cheque de fin de mes, pero desde luego no es lo único que nos va a importar. ¿Verdad que lo normal es que nos traten de una manera diferente? Lo habitual será que nos pidan opiniones, sugerencias, que nos vayan dando una responsabilidad creciente. De esta manera nos sentiremos valorados, seremos más eficientes, nos sentiremos más a gusto. Nuestro jefe y nuestros compañeros tendrán argumentos para reforzar su idea de que efectivamente el ser humano es creativo si se le da la ocasión de serlo. Por eso trata a los demás como se trata a alguien cuando se espera de esa persona lo mejor. Por otra parte, están los complejos, sobre todo en ciertos países. Parece que no podemos competir con otras personas, que somos inferiores, que nos falta algo. Y así muchas veces, para no sentir el dolor de la vergüenza, nos retiramos de la competencia antes de que ni tan siquiera hayan dado el pistolazo de salida. Siempre parece menos doloroso rechazarse a uno mismo que ser rechazado por los demás. Reconozcamos también que hay algunas personas, desgraciadamente,
que han hecho un negocio de anular a los demás, de hundirles la moral a base de mostrarles siempre el lado feo y oscuro de ellos mismos y del mundo en general. Yo les llamaría asesino de sueños, asesino de esperanzas, asesinos de la ilusión. El padre estaba dando en la misa de esta semana del Evangelio de Mateo que decía, se les dijo, no matarás. Pues yo les digo que se mata más con la boca que con una pistola. No sé, empezó el padre de la homilía diciendo, a ver, yo creo que muchos de aquí podemos decir, yo no robo, yo no mato, yo no miento. Quiero decirles que aquí estamos llenos de asesinos, porque asesinamos con la boca cuando criticamos, calumniamos, ayudamos a los demás a ver su punto negro en lugar de ver la hoja en blanco, los criticamos. Y curiosamente estas personas criticonas, bajo el disfraz de que lo que es lógico y razonable, no quieren otra cosa que atraer la atención hacia ellos mismos. Son personas cuya intención real no es ayudar a otros a despuntar y a aflorar lo mejor que hay en ellas, sino todo lo contrario. Y no estamos hablando de personas malas, sino de perfectos ignorantes. La persona que no se da cuenta de la consecuencia de lo que le dice a los demás. Y esto es, por un lado, los que son súper pesimistas y negativos, y por otra parte, los aduladores, a los que se refería un filósofo con las siguientes palabras: los cuervos arrancan los ojos de los muertos cuando ya no les hace falta, pero los aduladores destruyen las almas de los vivos cegándoles los ojos. ¡Wow! Ampliar nuestra conciencia es llevar luz a donde hay oscuridad, para reencontrar aquello valioso. Para eso hay que buscar no donde es más fácil buscar, sino donde realmente hay que buscar, aunque sea mucho más difícil hacerlo. De todas maneras, es muy importante conocer dos cosas. La primera es que una persona dará lo mejor de sí misma ante la presión que supone el desafío, pero no bajo ninguna forma de intimidación. Si la persona no hace suyo el proyecto, si nosotros introducimos presión, amenazas, va a tener efectos muy contraproducentes. Una cosa es ser firme y otra cosa distinta es ser duro. A una persona se le puede ayudar a despertar a una situación de lo que es urgente despertar, pero no se le puede despertar de cualquier manera. Y otro tema esencial es que cada uno tenemos una velocidad diferente para adaptarnos a los cambios. Y esta velocidad podemos impulsarla, pero no violarla con nuestra impaciencia y con nuestra presión, porque conseguiremos justo lo contrario. Necesitamos empezar a hacernos nuevas preguntas. Hay que empezar a mirar estos sitios diferentes donde no siempre hemos mirado. Vamos a dejar de ver hacia abajo. Empecemos a ver hacia arriba. Ampliar nuestra conciencia es llevar luz donde hay oscuridad para reencontrar aquello valioso que hemos perdido. Mi propuesto es que siempre tengas una intuición y que cada vez que tú tengas un deseo, te pares, explore el camino que esa intuición te abre. La intuición y el intelecto no tienen que estar enfrentados, sino que pueden, y creo que deben ir de la mano. Yo los invito de verdad a abrirnos a ese yo espiritual, abrirnos a todo eso que Dios tiene preparado a nosotros, pero saliendo del conformismo cobarde, saliendo de ser parásitos de queja, para ser instrumentos de cambio. Y nosotros solo podemos experimentar esta conciencia cuando nos damos cuenta de que algo de lo que antes no éramos conscientes. Todos tenemos muchos más conocimientos de los que nos imaginamos y hemos acumulado mucho más experiencias de las que nos recordamos. Por eso, para
que este potencial aflore cuando lo necesitamos, hemos de ser capaces primero de conectar con Dios, de abrir la puerta a nuestro yo espiritual, a nuestra sabiduría inconsciente, para poder de esa manera lograr realmente transformarnos de hijos de hombre en hijos de Dios, donde podemos entender por qué para Dios no hay nada imposible. Pues yo los invito realmente a pedirle mucho a Dios que nos ayude a salir de esa visión tan negativa que tenemos de nosotros mismos. Y me gustaría terminar con la oración que siempre les he enseñado. Jesús, enséñame a verme como tú me ves, a aceptarme como tú me aceptas, a valorarme como tú me valoras y a creer en mí como tú crees en mí. Que Dios los bendiga y muchas gracias por escucharme. Estaremos en contacto el próximo miércoles. Han escuchado Radio María, el programa El Arte de Vivir.